Saludos amigos, le habla el diácono Jaramillo, director de Unidos contra el Hambre, comparte su pan. En todo momento estamos hablando que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento nuestro que nosotros imitemos al Padre bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, reverendo diácono, muy bien, esperanzados en que todos los que nos escuchan también estén bien dentro de las circunstancias en que vivimos. Bien, nosotros estamos, sabes que estamos abiertos a la oficina lunes, martes, miércoles y jueves de 8 a 2 de la tarde. Y podemos recibir llamadas por los siguientes teléfonos: el 787-300-4959 o el 787-230-2760. Si nos quiere escribir, puede escribir a Unidos contra el Hambre, P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico, 00910-2647. Actualmente las aportaciones las estamos recibiendo y le estamos dándole gracias a todos los que nos escuchan a través de ATH Móvil, a través de negocio. Ustedes escriben en la área de negocio, Unidos contra el Hambre, comparte tu pan, y ahí usted, después de valorado, usted va a marcar la cantidad que usted está dispuesto para ayudarnos. También nos puede dejar mensaje de texto al 939-489-4260 y gustosamente tan pronto podamos le llamamos. La cita para el día de hoy, reverendo diácono, la vamos a coger de prestada o tomar la prestada de Santa Teresita del Niño Jesús, y nos dice de la siguiente manera, nos dice: con el rosario se puede alcanzar todo, según una graciosa comparación. Es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras manos y el otro en las de la Santísima Virgen. Mientras el rosario se ha rezado, Dios no puede abandonar al mundo, pues esta oración es muy poderosa sobre su corazón. Interesante cómo nos ata, y ya después poco a poco las personas van escuchando y va a ver por qué nosotros decimos que entre nuestras manos y las manos de María. ¿Por qué? Pues ya poquito a poco vamos a ver, es muy interesante que nos dice a nosotros que a través del rosario nosotros podemos hacer esa oración. El rosario tiene un sentido que nosotros debemos de ver, y hemos hablado ya varias veces, de la meditación profunda de los evangelios y de las escrituras de la Santa Biblia. Sí, sabemos que durante este mes de octubre, pues siempre la iglesia nos llama a el rezo del rosario con una mayor devoción y una mayor entrega. Sin embargo, diácono, tenemos que entender y comprender que así como nos lo dice Santa Teresita del Niño Jesús, también otros santos a través de su historia de vida nos muestran cómo ese rosario, ese tomar ese tiempo para orar con María y para pedir a María por esa intercesión y esa gracia especial, pues es una constante. Así que a lo que voy es que tenemos que nosotros no solamente acordarnos del rosario en octubre, sino es todo el año, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, la mano de María, que nos dice Santa Teresita de Jesús, que está sosteniendo como si fuese una cadena hasta el cielo, ¿verdad? Nos sostiene para que no caigamos y no nos tropecemos en el camino. Así que, ¿qué importancia tiene el rosario? Pues muchísima. La semana pasada, reverendo diácono, habíamos tocado parte de lo que es la carta apostólica Rosarium Virgins Mary de nuestro santo
Papa Juan Pablo II. Como manera de introducción o como manera de, por lo menos, retomar un poco lo que habíamos discutido la semana pasada, el Papa nos dice lo siguiente en esta carta. Nos dice que el rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros. Esta acción de María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada radicalmente a ella, favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Vamos a tratar de ir desmenuzando un poquito esto, reverendo diácono. Nos dice el Papa Juan Pablo II, primero, que el rosario nos permite entrar en lo que se conoce como la mística, ¿verdad? Es que es esa unión más allá de solamente una mera oración, sino que es el insertarnos de manera directa e indirecta en el corazón de Jesús. O sea, es llegar allí al corazón de Jesús propiamente por medio de María. Así que ya primeramente nos dice que el rosario, está bien, sí, es para pedir, es para, ¿verdad? Pero el que lo reza porque realmente tiene una devoción a él, porque realmente cree que María está allí sosteniendo y que María es la que va donde Jesús, como hizo en las bodas de Caná. Mira, ayúdame a estos muchachos aquí, ¿verdad? Pues que de esa misma manera nosotros podemos entrar al corazón de Jesús, reverendo diácono. Que para mí, yo creo que es lo más esencial y lo más importante de esta primera lectura como parte de la carta apostólica. Segundo, que nos dice que María nos va educando. Fíjense qué cosa más extraordinaria. Hay un libro, si no me equivoco, de Benedicto XVI, que habla de la familia de Nazaret. Y entonces él allí, ¿verdad?, desarrolla toda una idea teológica en donde dice, mire, la primera educadora de Jesús, María, enseñó, aún él siendo Dios, quien le enseñó el temor a Dios, fue María, con toda esa, porque no solamente la educación era aprender a escribir, ¿verdad?, o a leer o lo que fuera, sino también eran los modales, pero también era el temor a Dios, el tomar tiempo para orar. Y eso quien se lo enseña al niño Jesús es María. Así que lo que quiere decir con esto es que el rosario, con el rosario María nos va educando. ¿Para qué? Para alcanzar esa misma santidad que su hijo también alcanzó. Fíjate esto, hablando de enseñanza, si tú te pones a ver la misma Biblia, nos dice cómo Jesús podía él analizar, vamos a decir, analizar el Viejo Testamento. Pero ese Viejo Testamento tenemos que entrarle que quién fue la catequista para ir llevando a cabo de qué es cada una de las palabras de Dios en el Viejo Testamento. Y asimismo, pues ella nos está educando a nosotros, porque yo no veo tan solo el rosario un medio para yo pedirle o para dar gracias, sino yo veo el medio que María usa para enseñarme a mí la Biblia. El rosario es completamente, si usted lo ve y lo analiza, además de la repetición, usted puede saborear esas reflexiones que usted puede hacer en cada misterio y la reflexión que la gente me dirá, pero si yo reflexiono los dolorosos hoy, de aquí me voy a reflexionar los dolorosos y voy a pensar lo mismo. No. Usted va reflexionando y después cuando usted va creciendo y se va adaptando al sabor de la Biblia, usted va, entonces, ¿qué va a tener? Va a tener unos pensamientos más claros, más grandes, para que pues, entonces amarlo. Decimos que queremos estar en el corazón de Jesús. Pero los que me escuchan, ¿cómo yo voy a querer algo? ¿Cómo yo voy a amar algo que no tengo conocimiento de eso? Porque cuando no tengo conocimiento, yo soy presa fácil para que me hablen
y yo aceptar lo que me están hablando. Pero ya cuando me estoy educando, pues ya yo estoy cogiendo personalidad, estoy cogiendo que identidad con María, identidad con Jesús. Identidad que María no es que las personas dicen, algunas personas dicen, no, porque ella nos salva. No, nadie está diciendo que ella va a salvar. Nadie está diciendo que ella va a tomar el puesto de Jesús. Pero sí nos va a enseñar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y lo vamos a ver mientras estemos hablando del tema que tocamos hoy, nos vamos a dar cuenta cómo María en toda la época de Jesús nos está hablando. Dentro de esta misma, esta primera reflexión que tomamos de la carta apostólica Rosarium Virgins Mari de Juan Pablo II, él nos dice que María, a través de esta educación, reverendo diácono, nos permite formarnos plenamente en Jesús. O sea, es una educación no solamente de aprender quién es Dios o quién es Jesús o el Espíritu Santo. No, es que podamos hacer, podamos entender que cuán extraordinario es esa unión con el Padre. Y cuando hablo del Padre es la Trinidad completa, ¿no? Es Dios en Trinidad. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros logramos entrar en esa plenitud con Dios, pues entonces entramos en una armonía o en una comunión con esa Santísima Trinidad que nos permite ser sostenidos bajo cualquier circunstancia. No importa lo que estemos viviendo, sabemos, ya hemos creído y vivimos en esa plena confianza de que Dios hará, ¿verdad? De una manera extraordinaria. Entonces, el Papa Juan Pablo II nos dice que el rosario, reverendo diácono, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración marcadamente contemplativa. ¿Y qué es contemplativa? ¿Verdad? Pues es el que usted se adentra en esa oración. Por eso es que los misterios, cada uno de ellos nos presenta una parte de ese ministerio de Jesús. Y nos presenta ese ministerio de Jesús para que nosotros podamos insertarnos en ella. Y en mi caso, yo se lo he comentado a usted en varias ocasiones, reverendo diácono, a mí los más que me marcan son los misterios de dolor, ¿verdad? Esos misterios que se rezan martes y viernes. ¿Por qué? Porque allí se presenta todo el sacrificio de Jesús. O sea, se resume de manera, ¿verdad?, bien exacta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó Jesús por mí? Y entonces yo me adentro, cuando empiezo a leo presento el misterio, rápido yo entro en esa sintonía de eso que está ocurriendo. Cuando se habla en primer lugar de ese Jesús que ora en Getsemaní, pues yo también me adentro allí y trato de yo entender y comprender cómo aquel que era Dios, estando allí en ese momento tan difícil, tiene que pedirle al Padre que le dé fortaleza. Y entonces me hace ver a un Jesús humano. Me hace sentir que Jesús es como yo, ¿verdad? Y me hace sentir que si Jesús pedía y oraba, pues mire, yo tengo que hacer lo mismo. Y hacerlo ¿verdad?, con mayor ahínco, con mayor deseo, con mayor creer, ¿verdad?, con mayor creerle a Dios en ese momento. Por eso es que decimos que cuando recemos el rosario, es un caminar con María por los misterios. No oramos solamente pensando que María tiene el poder para hacer las cosas. No, su poder es de intercesión. Seguro que lo tiene, el poder de intercesión. Ir allí donde su hijo y decirle, mira, esta familia está pasando por esta situación. Ayúdamelo. ¿Ves? Ese es el poder de María. De esa madre que no nos deja huérfanos nunca. De esa madre que aun cuando hemos perdido, de los que han perdido a su ¿verdad?, algún familiar, una madre, o a lo mejor a un hijo, pues es esa virgen que nos fortalece y nos dice, no, yo estoy contigo. En tu sufrimiento yo estoy. Y voy a pedirle a mi hijo para que te fortalezca. ¿Ves? Y entonces, por eso es que es tan importante
adentrarnos en el rosario, reverendo diácono. A veces, yo sé que la vida en ocasiones se nos hace bien compleja y cada día que pasa, reverendo diácono, ¿verdad? Se va complicando aún más porque van apareciendo situaciones y ahora mismo todo esto que estamos viviendo con el coronavirus, pues sabemos que ha trastocado de manera directa o indirecta pues, nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero entonces tenemos que nosotros, aún en estas circunstancias, tomar un tiempo para meditar esos misterios, para adentrarme en ellos, para que eso me permita a mí entender, en el caso de estos que son donde se presenta todo el dolor de Jesús, pues poder yo entender cuánto me ama Dios, cuánto realmente me ama Dios que me envió a su Hijo para que sufriera todo eso por mí. Porque en aquellos momentos en que dice las escrituras que su sudor era tan fuerte que sanaba gotas de sangre, reverendo diácono, pues posiblemente esa sangre tenía mi nombre y la suya y la de tantos otros. Él pensando, meditando sobre nuestra vida y diciéndome, pues mira, este es por el pecado de fulano, por el pecado de este otro que está aquí. Y entonces nosotros a veces, se nos hace bien difícil, porque nosotros podemos decir, pero eso fue hace 2000 años, a lo mejor Jesús murió por los que estaban allí. No, pero es que nos dice Pablo en sus cartas paulinas, inclusive las cartas de Pedro, la primera carta también nos los dice, en el que, mire, Jesús murió por todos los que estaban allí y los que morían luego, por todos sus hijos adoptivos, ¿verdad? Por todos sus hermanos adoptivos, él estaba allí. Y entonces, pues sí, mire, mi nombre estaba allí, mi nombre también estaba en la cruz, mi nombre también estaba hasta en la insignia que le pusieron de rey de los judíos, como una mofa. Allí también estaba mi nombre. ¿Por qué? Porque es que Jesús, cuando muere, reverendo diácono, y a lo mejor, ¿verdad? Usted puede ampliar un poco más. Cuando él muere, él se entrega por completo como en un gran sacrificio, y en un gran sacrificio donde a él no le importó, reverendo diácono, no le importó dar su vida. Por Fíjate, esto está hablando del misterio doloroso y la oración en Getsemaní. Fíjate lo humano, la enseñanza humana que Jesús nos va a dar a nosotros, que en esos momentos, al igual que María con la Anunciación, Jesús habla con el Padre Bueno y dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjate, cuando nosotros oramos, esa oración tiene que uno estar consciente de que yo voy a pedir. Que mira, si yo pido esto y cualquier cosa, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Estoy yo preparado para qué? Para aceptar esa voluntad de Dios. Fíjate que los misterios tienen algo que te enseña a tú ponerlo en práctica. Tú estás hablando de lo doloroso, pero voy a hacerme un momentito y irme a lo gozoso. Cuando se encuentra Isabel y María, ¿qué sucede? El vientre de María salta de gozo. ¿Ante quién? Ante la presencia de su primo, que es el hijo del Padre Bueno. Y entonces nosotros, ante la presencia de Dios, cuando tenemos la Eucaristía, cogemos la Eucaristía, sentimos ese gozo, sentimos esa gracia que Él nos da. Fíjate que si cogemos cada misterio, sea gozoso, glorioso, doloroso o luminoso, nosotros en esta reflexión tenemos que hacerlo parte de nuestra vida y buscarle en qué momento de nuestra vida nosotros podemos encajar ese misterio. ¿Estamos nosotros recibiendo la Eucaristía con ese gozo? ¿Estamos orando a Jesús y al Padre Bueno y al Espíritu Santo diciéndole que se haga tu voluntad? Fíjate cómo es que dentro de los misterios yo los hago míos y borro el nombre
del personaje y pongo José Jaramillo y me interrogo yo ante esa reflexión. Y eso es lo que pide María. Ponte a analizar. Y entonces, ¿para qué? Para entonces, según esas reflexiones que yo estoy haciendo diariamente y estoy creciendo en fe y en conocimiento, a yo le estoy dando permiso. Fíjate, suena raro, pero yo le estoy pidiendo permiso al Espíritu Santo que se apodere de mí, que me llene de su paz y de su gozo. Cada misterio tiene, bueno, la palabra le dice, cada misterio tiene su énfasis y su gloria y Sí. su amor al Padre bueno. Pues Juan Pablo II, aquí en esta carta apostólica, cita al Papa Pablo VI, diciendo de la siguiente manera, bien interesante, reverendo diácono, dice, Pablo VI dice, cito, sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús, que nos dice Mateo, cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos, que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad. Cierro la cita. Vemos aquí cómo Juan Pablo II retoma ese pensamiento de Pablo VI para, de alguna manera o forma, ¿verdad? Jamaquearnos un poco al espíritu. Advertirnos. Y advertirnos que no es, ¿cómo lo hacemos? sí, no entrar como en otras ocasiones también dentro de la de todo lo que es la iglesia. A veces caemos lamentablemente y todos podemos caer en esto o hemos caído de alguna manera o forma en esa mecanicidad de la fe, ¿verdad? Existe una mecanicidad de la fe. ¿Y qué es eso? En Arroyo Habichuela, pues mire que usted se va acostumbrando a hacer las cosas de la misma manera todo el tiempo. Y entonces usted dice, pues yo rezo mi rosario a las 3 de la tarde, que eso está bien, ¿verdad? Porque ese es un tiempo de buena oración, 3 de la tarde, la hora de la misericordia. Pero entonces voy a misa y me tengo que, ya de empezar, ya cuando yo voy, me tengo que sentar en el mismo asiento, de siempre. Esa es la mecánica. Ahora no. No, Ahora no, pero antes sí, ¿verdad? Y partiendo de que nuestra experiencia de fe, ¿verdad? Fuera de este año que ha sido totalmente fuera de toda imaginación, pero antes la mecanicidad es esa, o sea, me voy a sentar en este misma silla. una rutina. Exacto, y cuando salga, pues hago esto y hago lo otro, y voy a casa y vuelvo y oro después a las 3 y hago el rosario. Entonces se va convirtiendo en esa rutina diaria de vida que perdemos lo esencial, lo más importante es por qué yo rezo, para qué yo rezo. Yo rezo para cumplir con una promesa que yo hice en un retiro, para cumplir, porque eso lo hacía toda mi familia, mi mamá me lo enseñó, yo lo estoy haciendo porque mami me lo enseñaba, o realmente es porque yo entiendo la importancia que tiene esa oración en mi vida de fe, ¿verdad? Porque acuérdense lo que nos dice Pedro. Pedro nos decía que el maligno está como león buscando a qué devorar. Y constantemente Pedro en su primera carta, léala bien, una carta extraordinaria, que a veces se habla muy poco de ella, pero es muy buena. Nos dice, oren, manténganse siempre en oración, no se vayan a perder, ¿verdad? Sigan orando, no pierdan su fe. ¿Por qué? Porque ya desde ese momento ya se estaba dando, ¿verdad? Se estaba viendo cómo la gente empezaba a perder la fe. Es que vemos la oración tal vez como un llenar, como un cumplir, pero no vemos la necesidad que yo tengo por orar, porque es una necesidad. La necesidad es humana, pero si nosotros dentro de lo humano vemos la necesidad que tenemos de orar, sea una oración escrita o sea una oración improvisada por nosotros, es una necesidad que yo tengo para que el medio de comunicarme con Dios. Sí, Y eso es necesidad. Yo tengo necesidad de hablar con los seres humanos.
Entonces, también tengo necesidad de hablar con Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través del rosario. Fíjate, mientras tú hablabas, he pensado, me vino a la mente que si yo vengo el lunes, un día a la semana, vamos a pensar el martes, que estamos hablando con los dolorosos. El martes vengo yo y digo, pues mira, yo voy a hacer el rosario y me voy a detener a esta hora solamente el primer misterio. Y después me voy a trabajar, a hacer 2 o 3 cosas y saco otro tiempo para el segundo misterio. Aunque sean 10 o 15 minutos, pero ¿en qué? En la reflexión de ese misterio. Y yo creo que sería más productivo en nosotros que hacerlo, el que no tenga tiempo de hacerlo de corrido, porque algunas veces tú lo haces y lo haces corrido. Yo aprovecho el tapón y me pongo, y cada vez me da tiempo, pero yo hago que dentro del tapón y voy reflexionando en la oración. Reflexionando quiere decir que yo esté haciendo un análisis bíblico con teoría. Si tienes tiempo, gloria a Dios. Pero entonces, ¿qué me dice a mí? Para mí, ¿qué te dice a ti? Este misterio. Sí. Y prosigo y estoy pensando, voy a tratar de hacer ese ejercicio de dividirlo para ver cuál es la experiencia que obtengo. Sí. Pero esa experiencia de ese rosario, reverendo diácono, cuando usted lleva muchos años a lo mejor haciéndolo, pues ya usted se sabe hasta los misterios y se sabe, ¿verdad? Todo lo que cada misterio significa. Pero como la escritura, nos dice la Biblia que la vida es siempre viva, siempre está al presente, está en el día. Pues quiere decir que a lo mejor ese misterio hoy a usted ¿No es el mismo? no es el mismo y le da claridad dentro de su vida. Por eso es que nos pide la iglesia y nos pide Juan Pablo II, utilizando, ¿verdad?, el referente de Pablo VI. Nos dice, mire, cuando usted ore con contemplación, o sea, ore meditando en lo que está haciendo. Y vuelvo y le digo, o sea, sabemos, ¿verdad?, que vivimos en unos tiempos complicados, han sido muy complejos. Eso de que la gente se ponía a sentar a orar a una hora en particular y hacer el rosario en familia, pues posiblemente no es la realidad de todos. Y eso estamos conscientes de eso, ¿no? Pero entonces, lo que no podemos dejar es de hacer el rosario y de por lo menos insertarnos, aunque sea. Mire, lo bonito sería que usted se pudiera insertar en los 5, pero a lo mejor no se puede en todos los 5, a lo mejor no entró en esa intimidad y a lo mejor en uno fue el que lo hizo o en 2. Pues mire, le damos gracias a Dios que por lo menos pudimos, aunque fuera de esa manera, ¿verdad? Aunque hice todo el rosario, pero a lo mejor donde mi mente captó esa palabra de Dios fue en un misterio en particular. Pues mire, démosle gracias a Dios también por eso, porque eso demuestra la veracidad de la palabra, o sea, cuán eficaz es la palabra de Dios y cuán real es. Es que es igual cuando tú estás leyendo un trozo de la Biblia. Tú puedes leer un capítulo completo hasta la sección completa del Génesis, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tú dices, pero espérate, esto me llamó la atención. Por ejemplo, Locke me llamó la atención. ¿Qué me llamó la atención? O el evangelio que se da los domingos. Con que a uno una palabra, una sola palabra del evangelio, entre en tu mente y te dé que la necesidad, la necesidad y el instinto de pensar en esta palabra, eso es crecimiento de fe y de espiritualidad. Porque te está poniendo, motivándote a ti. A ver, caramba, esa palabra me impactó, pues déjame leer el evangelio nuevamente para qué, ¿por qué me impactó esa palabra? Y así mismo rosario. Nos sigue hablando Juan Pablo II en la carta y nos dice que el rosario tenemos que verlo como un acontecimiento que es de memoria, ¿verdad? Es hacer memoria de todo eso que ha acontecido en la vida de la fe, en el plan de salvación, porque a fin de cuentas estamos hablando del plan de salvación. Y entonces, ¿cómo eso nos ayuda a poder nosotros entrar en esa gracia, o sea, recibir esa gracia
que nos ayuda a nosotros a superar los diferentes retos que representa ese día. Claro está, por eso es que tenemos que orar todos los días, porque es que no sabemos cuál va a ser el reto que me voy a encontrar. Y por lo tanto, sabiendo de antemano dos cosas fundamentales que nos dice ya las Escrituras, que nos dice que el maligno nunca se cansa, siempre está al acecho, por un lado, y Jesús, por otro lado, Jesús nos da la respuesta a eso, nos dice, pues tiene que orar sin cesar. Por eso es que a mí siempre me da mucha curiosidad cuando está allí Jesús en el huerto, nos dice las Escrituras, que él le dijo a ese grupo pequeño que él tenía de apóstoles, ¿verdad? Que era Pedro, Juan y Santiago. Pues vemos cómo le decía, muchachos, quédense aquí y oren a lo que yo voy a orar allá, en el Getsemaní. Y cuando los encuentra durmiendo. Y les dice, mira, pero le estoy diciendo que oren, ¿sabes? Levántense ahí, pónganse en orar. Y claro, hay toda, ¿verdad? Habría toda una explicación teológica para ello, pero porque también existe ese cansancio en la fe, ¿verdad? Y a lo mejor nos acomodamos muy fácil, tenemos como un área de confort muy fácil, ¿verdad? Nos vamos adaptando y nos vamos acostumbrando en la vida de la fe. Y aquellos hombres que estaban allí, de alguna manera también simboliza esa vida de la fe nuestra, en donde en ocasiones pues, nos llega algo y nos coge así desprevenido y sin faltos de fe o faltos de tener mayor fortaleza para ese momento. Porque ahora mismo Jesús dice que fue 2 veces y cuando regresa la segunda vez le dijo, mira, ya no sigan orando nada porque ya llegó aquí, ya que me va a entregar, ¿verdad? O sea, como quien dice, pues yo se los advertí que oraran, yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Pero al igual que nosotros tenemos etapas de crecimiento espiritual. ¿En qué etapa estarían en esos momentos los apóstoles? Y algo se piensa, caramba, si estaban gateando en el evangelio, estaban gateando en la experiencia que Jesús, tanto que era que ellos dependían de Jesús, que tenían temor de perderlo y no lo querían perder. ¿Qué hace? Que en el proceso que está llevando los apóstoles fue que Jesús le enseña, pero después cuando Jesús se va, ¿no? ¿Cómo ellos se sintieron? Se escondían. ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque estaban solos, no tenía quien los apoyara, quien los defendiera. Entonces ahí empieza el crecimiento de la fe, que nosotros, si lo ponemos en aspecto humano, nosotros también nos encontramos de esa misma manera. Nosotros vamos creciendo en esa fe, pero para crecer en esa fe tenemos que utilizar todos los instrumentos que nuestra iglesia nos da. Todos los sacramentos, todas las lecturas, todas estas oraciones, leer de los santos que aprendemos. Y algunas veces tú lees de los santos y dices, Dios mío, qué valor, qué valiente. Y el santo te puede decir, no es que yo no estoy solo. Es lo que te dice, yo no estoy solo. Tú tienes que aprender a que tú no estás solo, que tienes esa fortaleza de Jesús. Siempre, y ahí escribe el crecimiento. Siempre me recuerdo, cuando hablamos de María, siempre me recuerdo del Padre Pío, el Santo Padre Pío, que él siempre dice su bibliografía, que él se quedaba muchas horas contemplando, orando y contemplando un cuadro que tenía, ¿verdad? Una imagen que tenía allí de María y como él le hablaba a María como si fuera su mamá realmente, ¿verdad? Le hablaba esa forma tan peculiar que tienen los niños cuando son pequeños, ¿verdad? De hablarle a sus mamás, le dicen mami, mamá, buscan, ¿verdad? Diferentes formas cariñosas para llamar a sus madres y vemos como la historia de Padre Pío y tantos otros, pero el de Pío en particular, que siempre me sorprende mucho porque es esa dedicación. Padre Pío tenía su propia madre, ¿verdad? Y su madre pues, había cuidado mucho de él, pero para él María era un amor especial, un amor distinto, ¿verdad? Algo totalmente fuera de lo que él estaba viviendo en su vida regular. Y entonces, ¿cómo poder llegar ahí, diácono?
pues va a depender mucho también de nosotros desprendernos también de muchas otras interrogantes que tenemos en nuestras vidas de fe, ¿verdad? Se lo digo por experiencia muy propia, ¿verdad? Porque cuando leemos las Escrituras y leemos el Catecismo de la Iglesia Católica y otros libros que nos ayudan a crecer en la fe, todos nos llevan al punto de partida en que todo lo que nosotros vivimos tiene que estar girado en la figura de Cristo. Todo tiene que estar girando en la figura de Cristo. Es lo que nos dice la Escritura, nos dice el Catecismo, nos dice otras lecturas bíblicas, el Magisterio de la Iglesia. O sea, ¿verdad? Siempre nos recuerda que sí, está fantástico todo lo demás, pero no podemos perder de perspectiva que lo central, lo más importante es Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, hablamos en esa figura de Cristo que está atada, porque no la podemos separar, de la Trinidad misma. Entonces, ¿verdad? Que una cosa nos lleva a la otra, ¿verdad? O sea, quiero aclarar eso porque a veces puede causar un poco de confusión. Y entonces, sin embargo, cuando nosotros vamos adentrándonos en las Escrituras, cuando nos vamos adentrando en el Catecismo, cuando nos vamos leyendo otra literatura católica, nos damos, toda la bibliografía que existe de los santos, nos damos cuenta que necesitamos de María. Porque es que María nos lleva a ese Jesús, a entender a Jesús. Fíjese, más que llevarnos allí, es a poder entender a su Hijo en la dimensión divina, ya no como Hijo, sino como la dimensión divina de Dios. Porque ¿quién más va a conocer el corazón de Jesús si no es María? Reverendo. ¿Verdad? ¿Quién más nos va a conocer cómo siente su hijo si no es la propia madre, su propia madre María? Y entonces, pues claro, cuando nosotros estamos haciendo todas estas oraciones a través del rosario, pues lo que le estamos pidiendo a María, en cierta manera, sí, llévame allí a donde tu hijo, o intercede por mí, pero enséñame a amarlo como tú lo amas. Enséñame a yo entenderlo como tú lo entiendes, ¿verdad? Porque no hay nadie que entienda mejor a uno que su propia madre. Y, ¿verdad? Porque las madres saben cuando uno tiene problemas, cuando uno está alegre, cuando uno está triste, ¿verdad? Hasta por mirarnos, por escucharnos, diácono, ¿verdad? Hasta por escuchar nuestra voz por el teléfono, ya ella sabe lo que tú tienes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y los papás también, y a los papás también nos pasa, ¿verdad? Los que hemos procurado pues tener esa relación con nuestros hijos, pues sabemos que tan pronto uno los oye, ya uno sabe de antemano qué está sucediendo. Así que a lo que voy es que María misma nos hace lo mismo. Cuando estamos rezando a ella, le decimos, bueno, ¿y qué te pasa, hijo? Hay una frase bien bonita que le hace en la historia de la Virgen de la Guadalupe. Nos presenta que Juan Diego no llega a tiempo, no llega porque buscó irse por otra ruta para no darse con María, porque pues, su tío estaba enfermo, y entonces él se desesperó, claro está. Pero nada, María se le parece como quiera, porque María es así. Y entonces le dice, pero si yo no te he dicho a ti que tú puedes contar conmigo como madre, tú no entiendes que yo soy tu mamá, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Con una manera más coloquial de decirlo, pero a grandes rasgos, pues esa es la realidad de esa conversación. Ella le dijo, pero si yo te he dicho a ti que yo soy tu mamá, si tú lo que tienes es que pedirme, ¿verdad? Y yo haré lo posible por cumplirte. Bueno, pero la historia nos dice que ella le dijo, no te apures, que tu tío va a ser sanado. Tú ve y procura llevarle estas flores allá al obispo. Y así mismo hizo Juan Diego. Y dice las Escrituras que su tío se sanó. Fíjate. En el mismo tiempo, ¿verdad? En que María le dice, tu tío está sano. Claro. Entonces empecemos, perdone que le interrumpa para terminar un poco la línea. Pero claro, no estamos diciendo que es que María lo sanó. Pero la sesión de María en ese momento, que hay una petición, mi tío está enfermo, ella categóricamente le dice, él va a ser sano. De la misma manera en que le dijo a los sirvientes en la boda de Caná, hagan lo que él les diga, pues así mismo ella le dijo ahora, de una forma distinta, pero con el mismo resultado, ¿verdad? El milagro de sanación, en el caso de
de la boda de Cana, pues el milagro de no caer en vergüenza ante todas aquellas personas, porque ya el vino se les había acabado. Fíjate, estamos hablando de Juan Diego y me traslado yo a pensar la misión que tenía en esos momentos Juan Diego. Entonces, la misión que tú tienes, que tengo yo, que tiene cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros le damos la vuelta a esa misión que está presente. Y es como Juan Diego le dio la vuelta a María, porque ¿qué? Porque él pensó en su misión humana. Y ahí María en Guadalupe nos está enseñando también que cada uno de nosotros tiene una misión que el Padre Bueno nos da. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuántas vueltas, personalmente yo me evalúo, cuántas vueltas yo di para ser diácono? ¿Cuántas vueltas yo le di a María, al Padre Bueno de Dios, para yo ser diácono? Si te digo fue alrededor, si ahora mismo yo hubiese dicho que sí la primera vez al diaconado, yo tuviera sobre 30 y pico de años de diácono. Porque fue Balasquide, Rafael y Eduardo que me invitaron. ¿Pero qué? Y ahora que tú estás haciendo eso, digo, caramba, es cierto. Nosotros humanamente damos la vuelta a la misión que nos tiene preparado. Y esa es una de las cosas que dentro de recordar a Cristo y al recordar a María nos está enseñando en todos esos sentidos con la guadalupana y con los misterios, que sí, que no es rosario. La gente confundirá el rosario porque como se hace tantos Ave María, ¿no? Y toda la oración es conducente a qué? A María, pero nos deja en la reflexión del misterio aparte. Y ahí es que entramos en la repetición, por eso es que no entendemos y debemos de comprender cuál es la misión de cada uno de nosotros y no darle vuelta ni a María ni a Jesús para nosotros llevarla a cabo, porque en algún momento él nos va a encontrar en la vuelta que nosotros damos y nos va a decir, aguántate, que no des más vueltas, te toca. Sí. El Papa Juan Pablo II en esta carta apostólica nos llama a ir a la escuelita de María, ¿verdad? Utiliza esa frase de Papa Juan Pablo II, nos dice, vayamos a la escuela de María. Y yo creo que en el Rosario nos adentramos en esa aula de María, ¿verdad? En ese salón en donde María nos va dando la catequesis que necesitamos para el día en que vamos a enfrentar, en cada momento en que lo hacemos. Pues como esa catequesis a través del Rosario nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre lo que es el plan de Dios en nuestras vidas y reflexionar algo más importante también es cuánto Dios nos ha amado, que se ha acordado de nosotros a través de su Hijo. Y yo creo, ¿verdad, reverendo diácono, que esto es una carta, como habíamos hablado en el programa anterior, una carta rica en un sinnúmero de catequesis, de formación, de manifestación del Espíritu Santo a través de Juan Pablo II. Y que eventualmente, pues en otro momento la podríamos seguir retomando, ¿verdad? Tocando algunos puntos para seguir recordando a María. Lo importante es recordar que en el mes de octubre no es el único mes donde se reza el rosario, que el rosario tiene un valor mucho más amplio. Decía los santos, Papa Pío decía que esa era el alma del cristiano, también lo decía San Francisco de Asís, que esa era el alma del creyente, ¿verdad? Y toda esta familia franciscana nos enseña a que el rosario es el arma, es el arma que necesitamos para sostenernos, ¿verdad? Y digo franciscano pues por mi cercanía con ellos, pero sabemos también que los dominicos y otras órdenes, los carmelitas, que sabemos que, ¿verdad? Que dentro de su espiritualidad, pues el rosario es una parte fundamental. Pues mire, tenemos que nosotros, usted no tiene que ser de ninguna orden para poder hacer, ¿verdad? Ninguna orden secular para hacer eso. Es importante que usted entienda cuán importante es rezar el rosario, cuán importante es uno intimar en esa relación con Dios a través del rosario
y reconocer de una vez y por todas, mire, no deje que los pensamientos de nuestros hermanos no católicos sobre María influyan en nuestra relación con María. ¿Verdad? Porque a veces, siendo católicos, pues como que, ¿verdad? Como que le tenemos miedo al tema de María. Pues miren, no hay que tenerle miedo al tema de María. Y es fácil explicarlo. Porque nuestra iglesia es una iglesia de orden. Siempre acuérdense de eso. Nuestra iglesia es una iglesia de orden. Estructurada. Y el magisterio de la iglesia, cuando está llevado por el Espíritu Santo, no hay por qué preocuparse, ¿verdad? Claro está, ¿verdad? En estos días pues hemos escuchado un sinnúmero de cosas, pero siempre recuérdese que nada, no importa quién lo diga, nada puede ir por encima de la doctrina de la iglesia. Nada puede ir por encima de la doctrina de la iglesia. Acuérdese siempre de eso. Cuando vengan ustedes, ¿verdad? Se sientan en esa preocupación y dicen, bueno, ¿qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos dice la iglesia? Y para eso está el catecismo de la iglesia católica. Están las escrituras, léalo. ¿Verdad? Tómese su tiempo para también entender un poco más la dimensión tan grande que tiene nuestra iglesia. Por eso es que es madre y maestra. Por eso nos lleva a entender cuán importante no solamente es formarse por un lado, pero mire, a veces hay que formarse. Usted, diácono y yo, pues somos partidarios de la educación, creemos que es importante la formación, pero mire, lo más importante que todo eso es cómo está mi relación con Dios, cómo yo estoy mirando a Jesús. Lo estoy mirando de esa manera, mirando al crucificado. O sea, ese elemento de yo intimar con ese Jesús que se sacrifica por mí y por todos. Eso tiene más valor. Ese temor a Dios, diácono, que a veces yo creo que en eso tendríamos que nosotros seguir trabajando más como creyentes. Ese temor a Dios. Pero miren, no es un temor a Dios de que Dios me va a castigar, no. Es un temor a ofender a Dios. El temor de Dios, cuando usted lo lee en la catequesis y se lo explican a los muchachos, es esa manera de explicárselo. Miren, no es que usted le tenga temor a Dios, es que usted tenga temor usted de ofender a Dios. Usted es el que tiene que tener el temor de ofender a Dios. ¿Ya? Y entonces cuando usted empieza a entender que todas sus acciones pueden ofender a Dios, usted empieza a mejorar y usted empieza a darse cuenta de que lo que hacía antes no lo puede seguir haciendo más, porque eso ofende a Dios. Y claro, ya todos vamos a caer en algún momento, ¿verdad? Todos vamos a pecar y todos vamos a sentirnos que entramos en esa falta, en esa necesidad de ese vacío de Dios. Y eso es parte de esta relación con Dios. Pero mire, nunca se deje caer. Nunca deje, o sea, aún estando en ese boquete, Dios lo escucha allí. Por eso es que siempre dice las escrituras que Dios nos mira hasta en el momento, hasta en la oscuridad Dios está. Está allí porque para Dios nada es imposible, todo es posible para Dios. Aún en nuestro pecado, está allí Dios tocando la puerta para decirnos, yo quiero sanarte, yo quiero liberarte de ese pecado. Quiero que de ahora en adelante tú seas una persona que entiendas y comprendas que para vivir en la libertad que tú buscas, tienes que vivir en la verdad de Cristo. De lo contrario, diácono, no va a haber otra manera de hacer esto. Es porque hablamos de libertad, pero mire, por eso es que las escrituras nos dice Jesús que para poder ser libre, o sea, la libertad va a venir como consecuencia a yo reconocer y entender que en Jesús está la verdad. De lo contrario, lo que estamos viviendo es un libertinaje, ¿verdad? Si rompemos con esa idea de Jesús. Así que ya con esperanzados en que la próxima semana pues nos podamos volver a ver y escuchar, pidiéndole a los que nos siguen sintonizando que lo sigan haciendo de 8 a 8:45 y que oren por nosotros de la misma manera en que nosotros oramos por ellos, reverendo diácono. Vamos a pedirle al Padre bueno, a Jesús de Nazaret, y al Espíritu Santo que nosotros entendamos y comprendamos que Jesús siempre, siempre, en todo momento, tiene la mano extendida hacia cada uno de nosotros. Que nosotros estemos donde estemos, la presencia del Padre bueno está. Vamos a decirle a Jesús, a María y a José, que nos acompañen en nuestro caminar, que sean los reyes de nuestro hogar y que la presencia de ellos esté siempre en nuestro corazón y en nuestra alma y en nuestro espíritu.
y que en todo momento nosotros sintamos el gozo de la presencia del Espíritu Santo. La bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga a todos.